En una fábrica de vinos se había muerto el catador oficial, que era un abuelete ya, bueno, abuelete, 200 años menos que la duquesa de Alba, pero se había muerto ya. Y el director comercial puso un anuncio en el periódico para buscar a uno nuevo, y en eso que aparece por ahí un borracho descosío con toda la ropa hecha mierda. Y el director comercial se le queda mirando y le dice, bueno, tío, pero esto es una broma, ¿no? ¿Tú que has venido aquí a beber gratis o qué? Y le dice el borracho, oiga, pero a mí usted no me subestime, ¿eh? Dice, yo de pequeño me caí en una marmita de vino y desde entonces tengo un superpoder, vamos, que soy como Spider-Man, que puedo distinguir un vino brick de un gran reserva. El director comercial se le queda mirando y dice, bueno, pues habrá que hacer la prueba por lo menos. Venga, dice, secretaria, tráete una copita para aquí. En eso que llega la rubia con la copa, se la pone delante al borracho, el borracho la coge así, la huele, se la bebe de un trago como si fuera eso un chupito. Y dice el borracho, es un moscatel de 3 años, elaborado con uvas cosechadas en la parte norte de la región, madurado en un barril de acero. Es de baja calidad, pero está potable. Y dice el director comercial, correcto. Se le queda mirando a la secretaria así un poco flipado y dice, rubia, tráete otra copa para aquí para mi amigo el Mike Castañas. Llega la secretaria con otra copa, se la pone delante y el borracho la misma operación. Coge la copita, la huele y se la bebe de un trago. ¡Zaga! El borracho se limpia con una servilleta la babilla que se le había quedado colgando por el lateral y dice, es un cabernet de 8 años, cosechado en las montañas al sur de la región, madurado en barril de roble americano a 8 grados de temperatura. Le faltan aún 3 años más para que alcance su más alta calidad. El director comercial, que no se lo podía creer, se queda así mirando y dice, absolutamente correcto. Dice, venga rubia, sácale otra copa. Llega la secretaria, le pone otra copita al borracho y el borracho otra vez igual. Coge la copa, la huele, se la bebe de un trago, levanta la cabeza y dice, esto es un champán elaborado con uvas Pinot Blanc, de alta calidad y exclusivas. Y dice el director comercial, hostia puta, otra vez correcto. Dice, a ver si va a ser verdad que tú tienes superpoderes. Dice, a ver, déjame un momentito, voy a consultar con mi secretaria y te vamos a hacer aquí una última prueba y si la pasas ya te damos el trabajo. El director comercial sale de la sala con la secretaria y allí en un despachito le dice, mira, el borracho este ya me está tocando los huevos. No le podemos dar el trabajo porque mira qué pintas me trae. Dice, haz una cosa, te vas al baño, me llenas una copita de meao y se la traes y aquí el tío este se nos queda muerto y nos libramos de él. Total, que el director comercial se vuelve allí para la sala, se pone al lado del borracho y la rubia hace lo que le había dicho su jefe. Se va al baño, llena la copita de meao, se la va, se la pone delante al borracho y el borracho la misma operación. Coge la copa, la huele, la levanta y de un trago, ¡faca para adentro! Levanta la cabeza y dice, pues mira, esto es una rubia de 26 años de edad, bien de salud, con 3 meses de embarazo, y si no me das el puto trabajo, digo quién es el cabrón del padre. Y eso es todo, amigos.